Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves que es 28 de septiembre del año 2017. Una mesa de jueves con Carlos Ramela aguantando el temporal. ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo andan? Es el único que ha quedado, los demás se fugaron. Tuvimos que ir en busca entonces de invitados. Aquí están María Elena Laurnaga, buen día. Buen día, ¿qué tal? Guillermo Fossati, que no había podido estar en la mesa de ayer miércoles, aparece hoy. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Y Miguel Fernández Galeano, con quien nos reencontramos hoy. Buen día, bienvenido, Miguel. Gracias, un gusto estar aquí. A mí me da el gusto también de encontrarme con un amigo de ¿Ah, toda sí? la vida, Carlitos, amigo de toda la vida. Carlos anda... De los primeros años. Sí, los primeros años. Carlos anda lidiando con algún percance de último momento allí, pañuelitos de papel con su nariz. Bueno, digo por los que están mirando por la emisión en video, se van a encontrar. Claro. Hay como Yo me olvido todavía, Para mí la radio sigue siendo todavía ausencia de imagen e imaginación. Decía, hay algunas gotas de sangre ahí que han aparecido en la nariz. Bueno, enseguida tendrá la atención correspondiente. Con el debate, por favor. No, porque ni empezó el debate todavía. Esa es una afeitada a la apresurada. Vamos al primero de nuestros temas. El economista Andrés Massoyer renunció al cargo de director de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas debido a discrepancias con el acuerdo que el gobierno estaría alcanzando con UPM. El propio Massoyer dio esta explicación ayer hablando con los medios, pero no aportó otros detalles porque, agregó, no quiere entorpecer la negociación que se lleva adelante y que busca concretar la instalación de la segunda planta de celulosa de esa empresa finlandesa en nuestro país. Massoyer integra el equipo económico desde el primer gobierno del Frente Amplio, incluso llegó a ser subsecretario de Economía al final de la primera administración de Tabaré Vázquez. Es un hecho, hay poca información, hay mucho trascendido, hay mucha especulación. ¿Ustedes cómo la vieron, Guillermo? Bueno, para una serie de comenzar en principio, uno podría pensar que hay más cosas detrás de la renuncia de Massoyer, que de todas maneras tampoco quitarle valor al hecho de que él está expresando un desacuerdo con el alcance de las negociaciones que se están haciendo con UPM, pero probablemente hay más cosas que están explicando la razón por la cual está renunciando y está regresando al Banco Central. Lo interesante, porque aparte es que el propio Astori también en su momento hizo reparos a las concesiones de Vázquez a UPM. Por lo tanto, si lo miramos desde ese punto de vista, podría entenderse que correspondía respaldarlo en el entendido de que en definitiva tenían un común denominador, que es presentar reparos a esas concesiones. Y yo quisiera presentar un aspecto que obviamente no es así, y hay motivos concretos de índole legal probablemente por lo cual no es así, pero a mi juicio un tema como UPM 2, por su naturaleza, por su alcance, por su impacto, es un tema que debería ser analizado, tratado y hasta resuelto a nivel del Parlamento. Es decir, a mí me llama la atención que los legisladores estén en desconocimiento de todo lo que está haciendo las tratativas del gobierno con UPM. Más aún, diría que debería requerir hasta mayorías especiales para su aprobación, porque los representantes de la ciudadanía están en el Parlamento y es un tema que merecería ese tipo de reflexión. Que no se haga seguramente es porque... No estoy diciendo que estén haciendo algo que no deba hacerse. Están amparados en lo que el Ejecutivo puede hacer. Pero mirado como ciudadano, pienso que el Parlamento debería meterse en el tema, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, Miguel? Sí, a mí me gustaría mirar este tema más como una buena práctica en la política. Me gustaría entender que cuando se integra durante muchos años un equipo de gobierno, como lo integró Andrés Massoyer, hay ciclos y esos ciclos se pueden terminar y es buena la rotación de las personas. No es encontrar cosa buena de algo que puede ser llamar la atención o aparecer como negativo. Es destacar que una persona como Andrés Massoyer, que es un técnico pero es también un político, que es un tipo muy firme en sus convicciones, parece que hoy estuvo trascendiendo el apelativo que se le pone en los pasillos. Hoy se lo menciona en varias notas de prensa. No es la primera vez que aparece, pero sí, desde joven le dicen Gurka, desde su época de militante en los gremios estudiantiles. Yo creo que es un hombre que tiene esas características, pero además es un ser entrañable, con lo cual a mí los duros en sus convicciones, que después son muy fraternos, es gente que
que reivindico mucho y que reivindico mucho para la política. O sea, Andrés es un tipo que no se calla, que sostiene sus posiciones, y yo rescato algo que dice hoy Danilo Astori en el sentido, en la diaria, creo que de mañana tú lo referenciabas, en el sentido de que en un gobierno las diferencias no solo no solo existen, sino que son muy necesarias. La gestión de gobierno sin el debate interno es una cosa plana que no sirve para nada. Y yo creo que es muy bueno que haya. Lo que está bien también es que cuando no hay acuerdo, cuando no se llega a un acuerdo, hay dos caminos. Allanarse a la posición que tiene la mayoría o retirarse. Y creo que Andrés Massoyer ha hecho eso, y eso es de las cosas buenas de la política. Yo soy un converso del tema. Yo vengo del área social. Me tocó ser subsecretario cuando él era subsecretario de Economía. Y dialogar con él era divino, porque nos peleábamos a morir y terminábamos abrazados en un acuerdo. Preguntarle al ministro Ernesto Murro. Bueno, también habrá tenido. Tuvo su cortocircuito. Yo conto en un momento se informó, lo informó Búsqueda, hoy lo recuerda el Observador, junio de 2015, se estaba preparando las pautas salariales para la ronda que abría la negociación colectiva durante la segunda era Vázquez, una reunión en el despacho del ministro de Economía. En determinado momento Massoyer pidió la palabra y planteó una queja, mirando a Murro y a su delegación, cuestionó que el Ministerio de Trabajo no hubiera invitado a representantes de Economía a un Consejo Superior de Salarios. Murro se ofendió por el tono de reproche que detectó en el planteo, lo interpretó como una desconfianza personal y terminó agregando que esas diferencias iban a terminar de resolverse en la calle. Siempre sentí esa versión, no sé si habrá sido, ¿no? Lo único que puedo agregar, que era lo que quería colocar acá como nota también respecto a la persona, es que se discutía duro y cuando se acordaba y la relación de fraternidad era muy buena. Y yo creo que eso en la política no solo existe, sino que es muy necesario. Carlos, ¿tú cómo ves este episodio? Bueno, no, yo creo que de lo que decía Guillermo, que algo más tiene que haber, él lo deja traslucir en su propia declaración, porque él muy claramente dice, fundamentalmente, como diciendo, no es por lo único, trascendió el tema de los cincuentones, trascendió el tema de la rendición de cuentas y demás y demás. Después lo que digo es, hace 15 días, cuando yo estuve acá la última vez, analizábamos el acuerdo de UPM con el gobierno y con el PIT-CNT sobre el tema laboral, y decíamos que había cosas muy interesantes en ese acuerdo, pero que llamaba la atención de que ese acuerdo se lograra para una empresa que todos sabíamos que había puesto como condición para invertir que los criterios laborales y sindicales no se le aplicaran enteramente, y conseguían, por tanto, determinadas ventajas, como si en el país, más allá de lo necesario que es la inversión, se empezara a imponer un criterio de ciudadanos de primera y de segunda. Los de primera son los que responden a las exigencias de la empresa que quiere invertir, que el gobierno la atiende, que el PIT-CNT la atiende y que le dan fórmulas de la cual no gozan el resto de los mortales. Yo creo que es bastante llamativo que un funcionario que tiene 13 años en el ministerio y otros más en el Banco Central termine renunciando de esta manera y se termine yendo, y que es un dato que nos, sin criticar el acuerdo, porque no lo conocemos claramente, y sería bueno quizás que hubiese una instancia parlamentaria de control, como dice Guillermo, creo que es sintomático que un funcionario levante la voz y diga, me voy por esto, porque él se pudo haber ido callado. La sensibilidad del tema incluso requiere cierta reserva. Claro. Sin embargo, él se sintió con la obligación de marcar que se iba por esto. O sea que él está mandando un mensaje, y el mensaje es, cuidado que estamos dando más de lo que podemos dar. Mensaje que no sería único de él, porque claro, lo han dicho otros miembros de gobierno. Sí, podría preguntarse uno si el mensaje no lo está pasando Astori, ¿no? Exactamente, que Astori, según dicen, también tiene reservas. Sí, eso había trascendido. Entonces, ¿Massoyer se va porque discrepa con Astori o porque coincide con Astori? Exactamente. Esa es una pregunta, ¿no? Para terminar simplemente lo que digo es, nadie está en contra de una inversión de este porte. Nadie está contra que el gobierno haga sus esfuerzos para que estas inversiones lleguen al país. Pero sí hay que tener, no digo una crítica, pero una alerta de que algo está pasando, que está generando que es gente. Además, se podría entender que a veces alguien de la izquierda radical estuviera en contra de acuerdos con empresas privadas y de las condiciones que se le aceptan. Pero no es Massoyer. Massoyer es un hombre
de izquierda independiente, muy amplio en estos conceptos, entiende la realidad empresarial. O sea, acá no hay un aspecto ideológico en la actitud de Massoyer. Hay una posición técnica política, y eso es lo interesante a tomar en cuenta. María Elena, ahora tú. Sí, yo creo que, primero, me parece que estamos tratando el tema Massoyer para discutir UPM o para discutir el negocio de UPM, ¿no? Y me parece que son dos temas distintos de agenda. En relación a UPM, como en relación a cualquier negociación comercial, las negociaciones, mientras están en la fase de negociación, se hacen con determinada reserva y se hacen con determinada responsabilidad. Para mí, la garantía del presidente de la República, del contador Álvaro García y del ministro Danilo Astori son una garantía de que el país no se va a embarcar en nada inequitativo, en nada desventajoso para el país. Por eso el cuidado con que creo que se ha llevado a cabo todo este proceso, tanto la difusión pública, restringida y controlada, como también el proceso largo, porque hubo gente que esperaba que esto se concretara más rápido, el proceso largo y complejo de negociación con UPM. Yo creo que el PIT-CNT no renunció a ningún principio en esa negociación, y me parece que es un tema que ya se debatió acá, pero que de alguna manera indica también que fue una puesta en común de las fuerzas de ambos lados, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, el tema de UPM creo que hay que tratarlo con cuidado. Me parece bien que haya control parlamentario después, como tiene que haberlo sobre muchas cosas. Pero no escuché al Ejecutivo como decir tiene que verlo que iba a sobre, pasar luego al Parlamento. No sé si tiene que pasar necesariamente o no. Puede haber control parlamentario aunque no sea con una votación ni una votación por mayoría. Porque usted puede pedir informes, como en este país se pide informes para cualquier cosa. Lo que sí me parece es que ni usted cuando hace un negocio, ni la empresa cualquiera cuando hace un negocio, cuando está en la fase de negociación, lo expone públicamente. Entonces me parece que acá hay un interés de sacar eso públicamente y podremos tener opiniones más o menos. En el fondo me parece que lo que él deja traslucir, yo no conozco más información que la de la prensa, por lo tanto no puedo hablar especulando sobre esto. Está claro que él deja traslucir algunos motivos. La discusión sobre cuál es la relación entre las exoneraciones fiscales o los incentivos para las inversiones del país y la apropiación entre la competitividad, digamos, del país y la necesidad de apropiación de recursos para distribuir equitativamente, es un tema complejo. Sí. Y es un tema permanentemente debatido y es un tema político que requiere de personajes políticos. Yo creo que este país le debe a Danilo Astori y a su equipo mucho más de lo que políticamente se acepta, y estoy hablando de la izquierda. No estoy hablando de los partidos de oposición, estoy hablando en particular de los partidos de la izquierda. La oposición tampoco reconoce, digamos. Bueno, acércate, Miguel, porque desde ahí no se te escucha. Pero lo que quiero decir es que confío plenamente en un equipo que ha tenido sus grandes problemas, que ha tenido sus defecciones por distintos motivos, como ya conocemos, y que ha administrado tensiones políticas de alto nivel a nivel de la presidencia. Pero, por ejemplo, en la rendición de cuentas, cuando se discutió y al final se rebajó el incentivo fiscal que se le da a la cervecera, no me acuerdo cómo se llama la empresa, lo primero que hizo la empresa fue amenazar con cerrar y dejar 1.500 puestos de trabajo afuera. ¿Por qué tenemos que mantener el incentivo fiscal para la producción de cerveza a una empresa multinacional? Bueno, entre otras cosas, porque también tiene costos, esa relación entre el costo y la ganancia, o entre la autonomía del Estado y el compromiso con el proyecto, es un dilema complejo y no tengo más elementos como para poder juzgar sobre ese punto. Solo tengo confianza. Yo creo que María Elena se apoya en una situación que es muy aceptable, basada en la confianza. Y es absolutamente legítima esa posición. Yo como ciudadano trato de colocarme en esta posición y entiendo concretamente que en un proyecto de esta magnitud hay un momento que hasta el propio proceso natural de transparencia tiene que dar lugar a que está bien, puede haber una etapa de necesaria reserva, pero tiene que haber un momento donde pase a instancia de otras instituciones como para que efectivamente, porque si considerás que vas y llegás a la firma y se lo das como tema ya resuelto y no hay una instancia de discusión concretamente, después descubrís a posteriori los errores que cometiste o el exceso de conceder
que tuviste. Sí, por ejemplo, hay un mensaje de la audiencia, el de Miguel, que quizás vaya por ese mismo lado. Señores, este equipo económico puede tener buenos profesionales, pero no es infalible. Son los mismos de Pluna y del Fondes, dice, ¿no? Claro, por eso señalo. Y aparte hay otros elementos. Por ejemplo, Vázquez señalaba que más allá de UPM 2, el ferrocarril es necesario. Y que por Pluna lo tanto, empezó mucho antes, ¿no? Y Pluna lo heredamos de hace mucho antes. Y que por lo tanto la inversión... No, pero se refiere a que la solución sí. con Litgate Entiendo. Matías Campiani vino de este equipo económico, Comparte. del primer gobierno Vázquez, ¿no? Y que por lo tanto la inversión en el ferrocarril es necesaria, señala. Y hay opiniones diversas, hay algunas opiniones técnicas que preguntan por la relación costo-beneficio del ferrocarril y si efectivamente es factible al margen de un proyecto de esta naturaleza que no sé si por sí mismo lo justifica. Digo, en lo personal no me coloco como quien sabe sobre el tema, sino como el quien hace preguntas y tiene interés en recibir información. No como quien sabe sobre el tema, porque es un tema técnico que requiere un conocimiento específico. Sí, yo creo que la marcha de la economía claramente no depende de UPM. Estamos en un crecimiento económico sostenido, con indicadores exitosos en un conjunto de planos, y que por lo tanto UPM es un componente sin duda estratégico de respecto al futuro, pero no es, yo creo que en ese sentido al equipo económico hay que mirarlo en su globalidad. Es un equipo económico que ha permitido que con viento de cola, con viento de costado y con viento en contra pudo efectivamente tener resultados económicos claros, que yo creo que no deberían ser discutibles. De hecho se discuten, pero no deberían ser discutibles. Yo quería colocar un tema. El último plazo para la definición de UPM es el 15 de febrero de 2019. Hay un trecho importante, mañana, pero también es un tiempo para seguir debatiendo. No, esa es la fecha para que UPM se pronuncie. Por eso, pero es el último. Claro, digo, con lo cual el margen de negociación, de alguna manera, podría estar eventualmente abierto hasta fechas cercanas a ese plazo. Yo entiendo. Hay toda una cantidad de cosas que se tienen que hacer a cuenta, como las inversiones que UPM impone para poder dar la aprobación. A eso iba. Lo que iba es que una cosa es el acuerdo final, que la planta se haga, y otra es prerequisitos para que la planta se haga que podrían servir igual. O sea, el tema de los ferroviarios se puede discutir como una discusión estratégica, pero se podría hacer independientemente, desligado del tema de si hace UPM o no. Tiene un costo económico, tiene un impacto fiscal diferente, nadie pierde de vista eso, pero hay posibilidades de que sea. Pero lo que yo quería destacar es que hoy Danilo Astori, para mí esa es la señal hasta donde podemos avanzar en este tema, que dice los aspectos que están implicados en UPM a la diaria en el día de hoy no son exclusivamente económicos. Dice, son ambientales y jurídicos. Entonces yo creo que ahí se está abriendo un camino, o sea, de alguna manera hay una renuncia que yo creo que, repito, vuelvo a decir lo que dije al principio, es parte de los juegos que hay que tener en estos temas. También puede haber un cansancio. Yo creo que es bueno que la gente se canse y diga, se acabó mi esfuerzo. Yo lo que no pasa mucho en la política y ojalá pasara más, porque hay que decir, llegué hasta acá, hice todos estos esfuerzos, di estos debates, ahora hago otra cosa. Pero me parece que hay que ver esta otra discusión que está abierta y que se generó. Yo reitero, Massoyer es un hombre del equipo de Astori, es un hombre que ha estado 13 años en despacho por medio trabajando, que ha compartido todos estos lineamientos centrales de la política económica del gobierno del Frente, y que de este portazo, que lo dé invocando el motivo, es una señal de alerta grave, que de alguna manera demuestra que el tema viene con dificultades y viene con concesiones excesivas. Yo creo que atrás de Massoyer está el mismo disgusto de Astori en esta materia, porque Astori mismo ha dicho que hay cosas que no le convencen. O sea que para estar ceñidos al tema que nos ocupa en esta parte del programa, yo diría, lo de Massoyer es una señal, lo de Massoyer es una alerta. Lo de Massoyer es, para mí, un grito no de Massoyer, sino del equipo económico, de que las cosas que se están queriendo aceptar superan lo tolerable. Yo soy, te lo aclaro a ti, de lo que muchas veces he dicho, que Astori para mí ha cometido enormes errores, pero ha cometido o ha tenido actuaciones buenas, sobre todo por lo que ha evitado, más que por lo que ha hecho. Y confío en él.
le tengo coincidimos, muy bien. le tengo fe en algunos Viva el aspectos. derecho. Por eso tengo claro de que Massoyer habla en parte por Astori y que acá hay un problema. Yo no me animo a interpretar sobre esa base expectativas y cosas. Posiblemente haya tensiones, haya acuerdos. También hay otra prensa que dice que hay tensiones entre Astori y Massoyer. No es difícil pelearse con Massoyer, como ya quedó claro. Pero es posible que haya una preocupación de todo el equipo. Ahora, lo que sí comparto es que toda esa preocupación es una preocupación del Poder Ejecutivo y del Gobierno. El Poder Ejecutivo no es irresponsable en relación a eso. Por algo también la declaración de ayer del Poder Ejecutivo, de la Presidencia, en el sentido de lo que decía Miguel. Este país va a seguir creciendo con UPM o sin segunda UPM en un porcentaje de 3.5, no me acuerdo el porcentaje ahora, del PBI, independientemente del tema de UPM. Entonces, me parece que ahí lo que están haciendo también es diciendo, bajen un poco la pelota, porque negociemos esto con tranquilidad, porque no está embarcado el futuro del país en función de UPM sí o UPM no. Yo quiero señalar que UPM a mí me llamó en su momento y me invitaron a un almuerzo para preguntarme qué tipo de inversiones en el área social se podían hacer en los departamentos alrededor de donde se estaba para considerar la instalación de la planta. O sea, digo, yo no estoy haciendo comentarios en contra de UPM, ni mucho menos. Todo esto surge porque yo estuve en Finlandia en un par de oportunidades, pero digo, no lo estoy diciendo esto. Estoy simplemente señalando concretamente que parece obvio que hay un límite en las concesiones que se le pueden dar, sin porque no, como país tenemos que defender nuestros intereses. Sin duda. 9:33 minutos. O de los mensajes de los oyentes encuentro que agrego antes de ir a la pausa, que es el de Cristina. ¿Qué pasa en el gobierno? Cada semana una renuncia. Menciona la de Julio Boca, la de Massoyer. Bueno, ayer la de Martín García, el director un poco artístico diferente de la Orquesta Sinfónica del Sol. En rubros diferentes, la verdad que Sí, no. de todo como en botica se llama esto. Y Ya volvemos. cualquier monedita sirve. En perspectiva, periodismo para la era digital.